Número 485, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me ordena y para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz, me asegura de su amor. Tan preciosa es nuestra comunión, a solas con mi Señor. Amén. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí contigo, Padre. Hemos venido, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos engrandecer tu nombre. Y pedimos, Padre, tu bendición en este tiempo, Padre, que tú te glorifiques. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 583. Dios mío, eres tú. Oh, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay.
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un gusto verles. Y para los que nos están viendo por internet, bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a ver el versículo 1. Lucas 11, 1. La palabra de Dios nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Repito en favor del pueblo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pues vamos a empezar con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias que podemos llegar ante ti, Padre. Podemos buscar de ti. Y tú siempre estás ahí para escucharnos, Padre. Perdónanos nuestros pecados. Danos tu espíritu para que podamos tener comunión contigo, Padre. Y pedimos, Padre, que tú nos enseñes, Padre, a orar y ser edificado en la oración, Padre. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí, interesante, vemos que era necesario enseñar la oración. Aquí Juan enseñó a sus discípulos, y los discípulos de Jesús, pues uno pidió: enséñanos, enséñanos. No sé de usted, pero para mí la oración es algo a veces que es difícil. Pero realmente se necesita edificarse en la oración. Y la mayoría de los cristianos pues no se edifican, no saben orar y realmente no están logrando pues la potencial de la oración. Porque la oración es una de las disciplinas más importantes para la vida cristiana. Y es una de las disciplinas más poderosas. Hay 6 cosas claves que necesitamos lograr si queremos ser edificados en la oración. Vamos a empezar con el primero, la confesión. La confesión. Siempre se necesita confesar primeramente para obtener la comunión con el Señor. De la misma manera que uno se enferma de la bacteria o de del virus, ¿verdad? El pecado es lo mismo, nos enferma, en el cual no podemos orar efectivamente.
no hay comunión con el Señor, pues es problema. Si vamos al Salmo 66, 18, Salmo 66, 18. Salmo 66, 18, aquí dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El punto es, cuando estamos en el pecado, no confesado, no arreglado con el Señor, no tenemos comunión con el Señor, y el Señor no nos va a escuchar en la oración. Si vamos a Santiago 4:3, Santiago capítulo 4, versículo 3. Aquí nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. El punto aquí es un poquito diferente de que estamos en el pecado y no tenemos comunión y no nos puede escuchar. Aquí estamos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios, que están mal. ¿Por qué? Porque carnalmente queremos cosas que no son buenas para nosotros. Es como nuestros hijos nos piden 10 barras de chocolate. Y se le damos, ¿verdad? Y se enferman cuando comen 10 barras de chocolate. No, sabemos que uno se enferma si come 10 barras de chocolate. Le damos una barra. Ellos quieren más, pero le damos lo que necesitan, no lo que la carne desea. Así que ese es otro problema cuando estamos orando, que pedimos mal. No estamos bien con el Señor, no tenemos comunión, no entendemos su voluntad. Así que no somos edificados en la oración. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11 y miramos el versículo 31. Aquí nos dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El punto es, si nosotros revisamos que estamos bien con el Señor, aseguramos que si hay algo de pecado, que lo confesamos, que nos arreglamos y aseguramos que tenemos esa comunión, pues no vendrá juicio, Dios no tendría que juzgarnos. Y así uno no se edifica en la oración. Vamos al Salmo 51:10. Salmo 51:10. Aquí en el Salmo 51:10 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El punto aquí es, a través de la confesión se puede lograr y renovarse espiritualmente, renovar la comunión con Dios, hacer que nos edificamos cuando oramos. Porque muchas veces la mayoría de los cristianos no oran. ¿Por qué no oran? Porque no se edifican en eso. Es trabajo orar y ven poco fruto y no sienten que Dios está escuchándoles, que Dios está lejos. ¿Por qué? Pues necesitan confesar primero y arreglar y estar en comunión para edificarse en la oración. Así que esto es clave. Primeramente la confesión. No confusión, sino confesión. Vamos con número 2.
La segunda clave es la adoración. ¿Pero qué tiene que ver la adoración con la oración? Yo sé. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, antes de los Salmos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, antes de Esther. Segunda de Crónicas 29:30. Aquí nos dice la palabra de Dios. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Realmente aquí menciona los siguientes dos claves para la oración, para que nos edificamos. Uno de estos es la adoración. La adoración. Y muchos de los cristianos cuando oran, no adoran al Señor. Nada más pues, piden lo para sí mismo. Pero parte de la oración, si queremos ser edificados a través de la oración y lograr el propósito de orar, pues la adoración es clave. La palabra adorar significa dar valor a. Dar valor a. Es decir, necesitamos reconocer con quién estamos hablando. Dios. No es cualquier persona, sino es Dios mismo. Estamos llegando a la presencia de Dios. Pues, si estamos llegando delante de Dios, pues se necesita un poco de reverencia, ¿verdad? ¿Por qué es que nos inclinamos la cabeza, cerramos los ojos? Eso es una manifestación de reverencia que hacemos abiertamente, pero también debemos hacerlo de corazón. Si vamos a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, nos dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El punto aquí es, están adorando. Están meditando y sobre con quién hablan. Y en reverencia están reconociendo lo bueno que Dios es, cómo es Dios y qué ha hecho. Esta es una de las claves de edificarse en la oración. Y muchos de los cristianos pierden esto. No veneran al Señor, no tienen, pues en su acto y en su actitud, no están llegando a Él con cosas que necesitan para realmente edificarse en la oración. Realmente en la oración uno ensalza es decir, levanta al Señor que nos liberta y nos provee a todo. Estamos reconociéndole a Él. Qué tan bueno es Él. Vamos a la tercera cosa. Si regresamos a Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, había otra palabra ahí, palabra clave para la oración. Porque aquí vemos que están orando al Señor.
Segunda de Crónicas, capítulo 29, y queremos el versículo 30. Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. ¿Cuáles son las palabras de David y de Asaf vidente? Los salmos. ¿Y qué son los salmos? Son oraciones. Leídos o cantados, ¿verdad? Y dice, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Aquí vemos la tercera, alabaron con gran alegría. Otro factor en nuestra oración que muchos cristianos pierden es la alabanza. La palabra alabar significa decir cosas favorables de una persona. En este caso de Dios, ¿verdad? Si vamos a Hebreos 13, 15, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 15, podemos añadir a esto. Aquí nos dice en Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El punto aquí es, debemos alabar al Señor. Y no nada más es en la mente, es con los labios, con la voz. Que el aire tiene que salir y tenemos que verbalizar, vocalizar o, si quiere, hasta cantar los valores de Dios. Aquí es un factor que se pierde en la oración. No tenemos tiempo para alabar. Nada más tenemos tiempo para pedir. Eso está mal. Por eso no nos edificamos, por eso no recibimos lo que pedimos, porque estamos mal. No estamos reconociendo con quién estamos hablando, no estamos adorando, no estamos alabándole. Si vamos al Salmo 33:1, Salmo 33:1, Salmo 33:1, aquí dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Voy a repetir eso. En los íntegros es hermosa la alabanza. No sé de ustedes, cuando empezamos el culto y cantamos, es hermoso. Pero, ¿puedes decir eso de tu oración, que es hermoso? Llegué a la presencia de Dios. Medité en quién es Él y cómo es Él y le canté o le dije qué tan bueno es Él, qué tan justo, qué tan recto, qué tan hermoso. Y realmente cuando alabamos al Señor, es hermoso para con Dios. Pero también es hermoso para uno mismo porque nos edificamos en la oración. Pero la mayoría de los cristianos no se edifican, no oran, pierden, no tienen comunión con Dios. Y esto es triste. Así que el segundo y el tercero factor se necesita en la oración. Adoración y alabanza. Vamos a la cuarta. Todos conocen la cuarta. La petición. Siempre estamos pidiendo.
Pensamos que esta parte de la oración, yo pienso que es lo más fácil para todos. Todos saben pedir, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:5. Santiago capítulo 1, versículo 5. La pregunta es, ¿qué debemos pedir? Y realmente, ¿qué es lo que vamos a recibir? Y empezando con Santiago 1:5, aquí es una de las cosas indispensables que necesitamos para nuestra vida. Santiago 1:5, aquí nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Wow! El punto es, si pedimos, dame sabiduría, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Él no te lo va a negar, Él te lo va a dar. Él quiere darte la sabiduría. Él quiere que tú tomas buenas decisiones. Él quiere que tú tomas el camino de Dios. Tú pides sabiduría de parte de Dios y Dios te lo va a dar. Hay muchos que tienen bastante inteligencia, muy sabios, muy estudiados. Tienen licenciaturas, maestrías, doctorados y son los más necios en el mundo. ¿Por qué? Porque niegan a Dios. El punto es reconociendo a Dios y pidiendo lo que necesitamos, la sabiduría para andar bien, para tomar buenas decisiones. Así que esto es algo que debemos pedir. ¿Qué más? Vamos al Salmo 102. Salmo 102, 17. Salmo 102, 17. Salmo 102, 17. Nos dice, ¿habrá considerado la oración de los desválidos? ¿No habrá desechado el ruego de ellos? Aquí el punto es, cuando estamos en problemas, debemos pedir ayuda. Él va a auxiliar a los que están en circunstancias difíciles. Así que Él sí considera cuando rogamos a Él, pedimos ayuda. Él va a contestar, Él nos va a lo mínimo dar la fuerza para atravesar las circunstancias difíciles. A lo mínimo va a estar presente con nosotros, siempre. Teniendo comunión con Él, pasa lo que pasa, podemos pasarlo. Pedimos ayuda y Él va a responder, porque Él sí considera nuestras oraciones y ayuda. A menos que su voluntad es otro para nosotros. Porque Job sí oró, pero no, Dios quería ser glorificado a través de su sufrimiento, a través de las pruebas que tuvo que pasar. Y sí fue glorificado en Job. Y Dios le recompensó. Así que Él sí considera cuando pedimos ayuda. Vamos a Santiago 5:13. Santiago 5:13.
Santiago capítulo 5, versículo 13. Aquí dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Aquí el contexto es la oración hacia Dios. El punto es, cuando estamos en sufrimiento, en enfermedad, debemos pedir auxilio a Él. Pero cuando estamos alegres y todo anda bonito, pues vamos a cantarle, vamos a hablar con Él y darles las gracias, ¿verdad? Pero cuando estamos enfermos, Él es pronto auxilio para nosotros. El problema es, ¿estamos siendo edificados a través de la oración? ¿Estamos logrando, obteniendo estas cosas de Él? Él quiere respondernos. A veces es sí, a veces es no, o a veces es espera, pero podemos edificarnos en cada respuesta del Señor. Vamos a Mateo 6:11. Mateo 6:11. Mateo capítulo 6, versículo 11. Cristo hablando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabes que esto es en la oración, el modelo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos de cómo pedir el pan de cada día, ¿verdad? Dánoslo hoy. El punto es, debemos pedir nuestras necesidades. Cada vez que uno come, pues hacemos una oración, ¿verdad? Es porque Él nos ha dado lo que necesitamos. Así que debemos pedir por nuestras necesidades, porque Dios cumple con las necesidades de todos, hasta los pajaritos, hasta los gusanitos. Y nosotros somos mejores que ellos, ¿verdad? Vamos a Éxodo 22. Éxodo 22. Y vamos a ver los versículos 22 al 23. Éxodo 22, el versículo 22 y 23. Dice, a ningún viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Pues cuando somos perseguidos, podemos pedir del Señor auxilio cuando estamos siendo perseguidos por otros, maltratados por otros, y Dios va a escuchar. Dios quiere protegernos. Dios quiere preservarnos. Así que en los momentos que estamos siendo perseguidos, podemos pedir del Señor, porque Él quiere escuchar y quiere atendernos en cuanto a esto. Estas son cosas seguras que podemos pedir. El punto aquí es, en la oración, pido al Señor, pues, la liberación, es decir, que me quita el pecado y todo lo que me ata, y que me da la provisión, lo diario y todo lo que necesito, la ayuda, el auxilio que necesito. Ahora, esas son todas las cosas que debemos pedir para uno mismo, y estas son seguros que Dios va a responder. Pero ahora
hay el otro lado de la petición, es pedir para otros. Uno es bueno para pedir para sí mismo, somos malísimos para pedir para los otros. No todos, pero no sé. Yo siempre estoy olvidando orar para los que están allá en los estados. Oro por los que están aquí y están alrededor de mí, pero no sé de ustedes, pero yo siempre lucho. Vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El punto es cuando pedimos para los otros cristianos, Dios quiere responder a eso. Y lo más cristianos que están orando sobre una cosa, lo más efectivo. Y especialmente cuando estamos bien en comunión con el Señor y realmente nos dice que la oración es eficaz. Dios va a responder, Dios hará. Así que debemos orar unos por los otros. Vamos a Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Aquí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado, el resultado de su conducta e imitad su fe. Los líderes son los más atacados por Satanás, ¿verdad? Si él puede destruir el líder, pues el rebaño. Hicieron eso con Cristo. Mataron a Cristo y ¿qué sucedió con los discípulos? Corrieron. Le abandonaron cuando le ponieron preso. Hasta le negaron. Pero el punto aquí es, ora por tus líderes. Ellos no son Superman. Aunque mi segundo nombre es Kent, no soy Clark Kent, soy Miguel Kent. Lea. Así que, por favor, ore por mí porque lo necesito. Que puedo mantenerme y puedo seguir enseñando y llevando y guiando el ministerio aquí. A ustedes y con ustedes. Se necesita. Si vamos a lograr el propósito del Señor aquí, se necesita. Así que pide para tu pastor. No estoy pidiendo eso como egoísta. No, de verdad. Se necesita oración. Necesitamos orar uno por el otro. No debes pensar, Miguel es perfecto. Él puede todo. No. Necesito. Lo que me mantiene son las oraciones. Tengo tantas iglesias en los estados que están orando por mí y mi familia específicamente y por ustedes. No saben, pero más de 70 creo, iglesias. Y hay algunos fieles ahí que están orando. Vamos a
a Santiago capítulo 5 y vamos a ver los versículos 14 al 16. Santiago 5, los versículos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Unge con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El punto aquí es, debemos pedir para otros en sus enfermedades. No nada más nosotros mismos cuando estamos enfermos, sino para otros. Una más. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 1 al 3. 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 3. Aquí nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí vemos que cuando pedimos para los que están gobernando sobre nosotros, es decir, el alcalde de El Quinche, yo ni sé quién es el alcalde del Quinche. No sé su nombre, pero sé que hay un alcalde. Presidente. Presidente, o por otro nombre. Gracias. Pero el punto es, debemos orar de los que están gobernando sobre nosotros, donde vivimos. Esta nación, se necesita orar por ellos. Y no nada más que toman buenas decisiones para que vivimos bien, sino que alcanzan salvación para que de verdad pueden tomar decisiones que son de Dios. Cuando los malos gobiernan, el pueblo sufre. Cuando los buenos gobiernan, el pueblo se goza. Así que cuando oramos por ellos, estamos activando a Dios para tratar con ellos. Este mundo está tan mal que se necesita que Dios trabaje en la vida de los que están gobernando. Así que, como vimos, pues hay 4, yo lo corté. Dije que hay 7, pero hay 4, nada más porque no quería tardar el mensaje. Pero luego predico el resto. Pero aquí los primeros 4 que vimos, la confesión, la adoración, la alabanza y la petición. Nada más nos falta dar gracias. Y otros, pero realmente estos primeros 4 son indispensables si queremos ser edificados en la oración. Pénsalo bien, medita.
¿Estás confesando? ¿Estás confesando bien tus pecados al Señor? Él quiere perdonarte. ¿Estás reconociendo ante quién vienes y estás dándole el valor en el cual eres digno? Con reverencia. ¿Estás alabándole? ¿Estás diciendo las buenas cosas de Él? Cualidades, acciones que Él ha hecho. ¿Estás pidiendo las cosas que de verdad Dios quiere responder? ¿Que es seguro que va a responder? ¿O estamos nada más levantando peticiones vanas y no nos edificamos y no oramos? Esas son las consecuencias de no edificarnos en la oración. Así que estos primeros 4 puntos vimos. Vamos a cerrar en oración. Ahora que tenemos una nueva perspectiva. Pero vamos a Lucas 18:1 para antes de cerrar en oración. Lucas 18:1. El último pensamiento aquí. Lucas 18:1. Aquí dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Repito ahí, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué nos desmayamos en la oración? Pues no estamos siendo edificados. Pues vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, perdónanos que somos débiles en la oración. Somos débiles de orar siempre, constantemente. Siempre faltamos. Hay muchas diferentes razones. Pero ayúdanos, Padre, queremos ser edificados en la oración, queremos glorificarte, queremos ser animados, realmente queremos abrir el poder que hay en la oración. Queremos que nuestras peticiones sean contestadas, queremos ver tu mano en nuestras vidas. Y yo sé que esto es a través de la oración. La comunión contigo. Y así que pedimos, Padre, esto de ti. Pedimos ayuda en esto y anímanos y bendícenos en esto. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.